Gracias a ti, Rosa, por tus más que generosas palabras. Y gracias a todos los presentes por estar aquí. De nuevo estoy sorprendida por la cantidad de asistentes a un foro como este de espiritualidad. Y es un placer compartir este tiempo de nuevo con los ponentes, que somos reincidentes, con Vicente, Enrique, Javier. Así que es un motivo de alegría y de gratitud. Y como sospechaba, y no me he equivocado, que Enrique y otros ponentes cubrirían en esta reflexión sobre la felicidad lo que es esencial, que es comprender que somos felicidad, esa plenitud esencial que describía también Enrique y que mencionaba una conferencia que impartí anteriormente, ¿no? Esa plenitud que se desborda. Como, insisto, sospechaba que eso quedaría cubierto, he querido en esta charla introducir una perspectiva diferente. Somos plenitud esencial que se desborda y voy a centrarme en lo segundo, en cómo se desborda en la existencia esta plenitud que somos. Con lo cual, lo que diré es complementario a lo que ha comentado Enrique y probablemente comenten otros ponentes, ¿no? Y quiero, en este ratito, comentar afirmaciones que son recurrentes en la filosofía antigua. Cada vez estoy más convencida de la importancia de volver a releer las fuentes de la filosofía occidental, una relectura que requiere tener las claves adecuadas para descubrir todo ese potencial de sabiduría, y creo que esas claves, o parte de ellas, las otorga el concepto de filosofía perenne, y aquí voy a hacer eso, voy a retomar afirmaciones, como decía, recurrentes en la filosofía antigua, para ver qué significado pueden tener esas afirmaciones hoy en día para nosotros, ¿no? Una de ellas es la siguiente: la vida feliz descansa en la virtud. Una palabra cuyo significado se ha desvirtuado, pero que creo que será bonito volver a recuperar el significado originario de esta palabra, ¿no? Sócrates lo afirma abiertamente: la felicidad depende de la virtud, solamente el hombre virtuoso es verdaderamente feliz. Luego añadirá que esa virtud radica en el conocimiento, esto lo veremos posteriormente. En el estoicismo, la filosofía estoica, por la que siento una especial simpatía, y que creo que es una de las filosofías más deformadas y desvirtuadas, de hecho lo que nos sugiere hoy en día la palabra estoicismo es una caricatura del sentido originario de la propuesta de esta corriente de filosofía. Dice el estoicismo: la virtud debe buscarse por sí misma y basta para la vida feliz. Esta es autosuficiente para la felicidad. Y Aristóteles, otro tanto: la vida dichosa es la vida conforme a la virtud, consiste en los actos que son conformes a la virtud. Aristóteles, que es muy pragmático y muy realista, añadía: bueno, basta la virtud, pero un mínimo de bienes exteriores hace falta para ser feliz. Y una segunda afirmación que también es recurrente en la filosofía antigua, ligada a la anterior, que también contemplaremos, es la de que la virtud radica en vivir en armonía, en concordancia con la naturaleza. La vida feliz descansa en la virtud y la virtud es vivir en armonía con la naturaleza. Esta es una afirmación literal de la filosofía estoica que tiene su antecedente en un filósofo, de los primeros filósofos de Occidente, Heráclito: obrar de acuerdo a la naturaleza, comprendiéndola es sabiduría. Y aquí se habla de que la virtud o la felicidad es vivir en armonía con la naturaleza, en un sentido amplio con la propia naturaleza. Séneca: la vida feliz es aquella que es conforme con su naturaleza. Aristóteles: la felicidad y la virtud radican en la perfecta actuación del hombre según su actividad específica, en la realización de aquella acción que le es propia por naturaleza. La vida feliz es una vida conforme a la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas afirmaciones? Pues eso es lo que quiero que veamos, y aunque haré mención a distintas tradiciones filosóficas, me centraré particularmente en la tradición estoica de filosofía y en un filósofo
con el que también siento una particular afinidad, que se llama Spinoza, y que parcialmente se inspira en el pensamiento estoico. Empezaremos con lo segundo: felicidad es vivir en armonía con la naturaleza. El ajuste al orden del mundo. Cuando hoy en día decimos naturaleza, en lo que pensamos es en el mundo material, básicamente. Cuando en la filosofía antigua nos hablan de vivir en armonía con la naturaleza, no están hablando de esto exactamente. Y para comprender qué significa aquí la palabra naturaleza, puede ayudarnos una división que se acuñó, la terminología se acuñó en la Edad Media, y es la distinción entre natura, naturans y natura naturata. Son dos expresiones latinas que serán centrales en el pensamiento de Spinoza y que aluden respectivamente. Natura naturans es la naturaleza creadora, originadora, la fuente y la raíz de la vida, y natura naturata es la naturaleza creada, la naturaleza manifestada, el mundo fenoménico, el mundo que podemos conocer, percibir. Digamos que distinguían entre la vida con mayúsculas y la vida con minúsculas, entre el ser y los entes. Y esta vida con mayúscula no era un orden sobrenatural, sino que es una dimensión que es trascendente, pero inmanente a toda la realidad. Cuando nos hablan los antiguos de vivir conforme a la naturaleza, por tanto, no están haciendo una propuesta ecologista, aunque también está implícita, sino era algo mucho más profundo. A lo que están invitando es a vivir en armonía con el todo, con la realidad, pero enfatizando ese sentido de naturaleza de vida con mayúsculas. Porque esa vida con mayúsculas es el sentido, la fuente, la realidad, la verdad de la realidad manifestada. De donde las cosas reciben su verdad y su sentido. Y muchas filosofías sapienciales de Occidente, de Oriente, insisten continuamente en este punto. Vivir en armonía con la naturaleza, ajuste al orden del mundo, descansar en lo que es la aceptación serena de lo inevitable. Son expresiones distintas que apuntan a lo mismo. Y todas estas invitaciones tienen un supuesto muy claro detrás, que cabría denominarlo como una confianza básica en el fondo de la realidad. Es decir, en el fondo de las cosas hay inteligencia. Es una confianza en la inteligencia con mayúsculas, rectora de la vida, que luego en distintas tradiciones esta intuición será expresada con distintas terminologías: Tao en el taoísmo, Logos en parte de la filosofía antigua, etc. Esta intuición de esta inteligencia, que es la fuente y el sostén de todo, no era para estas tradiciones una hipótesis teórica, una creencia, sino que la consideraban una evidencia, y decían: la evidencia de esta inteligencia es el mundo. Miramos la realidad y percibimos que hay inteligencia creativa en el orden del mundo, en la belleza del mundo, y percibimos esa inteligencia en nuestra propia interioridad. Yo percibo en mí una presencia inteligente, un sentido del bien, de la verdad, de la belleza, que yo no me he dado a mí mismo. Es decir, esa inteligencia que se manifiesta en el orden y la belleza del mundo, que se manifiesta en mi propia interioridad, es la evidencia, la manifestación de esa inteligencia creadora. Y tengo la impresión de que esta confianza básica en el fondo de la realidad, una confianza preconceptual, que marca una diferencia abismal entre dos tipos de filosofía. Es decir, qué distintas son las filosofías que parten de esta confianza básica y las que no parten de esta confianza básica. A veces tengo la impresión de que son dos filosofías que no pueden entenderse. Y esta confianza en la inteligencia y la bondad inherentes a la fuente y a la esencia última de todo, es la que permite saltar al abismo, abandonar o abandonarnos a lo desconocido
la que nos permite, como decía Enrique, descansar en lo que no entendemos, la que nos permite soltar, aunque no tengamos ninguna garantía de que eso nos vaya a llevar a un lugar determinado, porque sabemos que, pase lo que pase, finalmente haremos pie en ese fondo intrínsecamente inteligente y benéfico, ¿no? Es esta confianza básica la que permite esa inocencia sabia que han propuesto todas estas tradiciones de filosofía, porque si creemos que las cosas y los procesos de la vida no son intrínsecamente inteligentes, es imposible que dejemos de manipular la realidad, manipular a las demás personas y manipularnos a nosotros mismos. Porque creemos que sin ese control las cosas están abocadas al sinsentido y al caos. Como decía, esta intuición en el taoísmo sapiencial se expresó con el término Tao. En la filosofía antigua, con un término que no es equivalente, pero tiene sorprendentes afinidades en su significado, que es logos. Heráclito fue el primer filósofo occidental que profundizó y otorgó una atención especial a esta palabra. Luego esto tendrá mucha influencia en corrientes filosóficas posteriores. Dice Heráclito, no hay sino una sola sabiduría, conocer la inteligencia que gobierna todo, penetrando en todo. El logos, el Tao, es esa inteligencia que origina, sostiene, dirige, ordena y da armonía a la vida, al devenir. Es la dirección y el orden que sigue la existencia en su desenvolvimiento. Y aunque Tao y Logos son palabras que han tenido infinitas traducciones, son términos complejos que tienen una diversidad de sentidos, es interesante que el término Tao con frecuencia se traduzca por camino, sendero, vía, curso, sentido. Es como si el Tao fuera el curso de la vida, como un río. El curso de la vida es el Tao. El Tao es la fuente, el cauce, el curso y el fluir de la vida. Y logos es una palabra que también tiene multiplicidad de sentidos, pero curiosamente también uno de los sentidos posibles de ese término es el de sentido. Y esto me parece interesante, porque creo que una cuestión íntimamente relacionada con el tema de la felicidad es la cuestión del sentido de la vida. Y creo que hay dos formas muy distintas de abordar esta cuestión del sentido de la vida. Una manera posible es entender el sentido como el significado. Es decir, yo me digo a mí mismo, pues, o intento responder a preguntas como ¿desde dónde viene mi vida? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la razón de ser, la finalidad de todo lo que acontece, en particular del dolor, de las cosas que no comprendemos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera? Y la respuesta a esta pregunta puede ser una determinada explicación discursiva, una cierta teoría filosófica, una cierta creencia religiosa, que en último término son polémicas. Y digamos que esta comprensión del sentido como significado, como la respuesta discursiva que yo me doy a mí mismo para responder a estas cuestiones, es la que suele ser más habitual cuando se habla del sentido de la vida en el lenguaje coloquial y también en contextos filosóficos y religiosos. Pero hay otra forma de abordar la cuestión del sentido. Y esta es la manera en que lo han hecho muchas tradiciones sapienciales, ¿no? Y en concreto las aquí mencionadas, y es entender el sentido como ese cauce, como dirección. Digamos que el sentido que interesa a las tradiciones sapienciales no son ni hipótesis teóricas, ni explicaciones, ni creencias, sino que tengamos la experiencia directa, lo cual requiere simplemente abrir los ojos, mirar, de que la vida ya es inteligente y ya sigue una determinada dirección. Lo cual no se puede explicar ni resumir en ninguna formulación discursiva, ¿no? Es legítimo el deseo por saber, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Pero para estas tradiciones esas son preguntas que, bueno, responden a una curiosidad legítima, pero ahí, en esas respuestas, nunca va a radicar la verdadera experiencia del sentido de la vida, ¿no? La experiencia del sentido de la vida es la experiencia de la comunión consciente
con la vida. Lo que nos dicen estas tradiciones es que no hay dualidad entre la vida y su sentido, que la vida no obtiene sentido al remitirse a algo distinta de sí misma, que no tiene sentido, que es sentido. La vida ya es sentido, ya es logos, ya es inteligencia en acción. En su curso, en su ritmo, la vida ya es inteligente, ya es sentido, y por lo tanto no hay respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, sino que solo se puede ser uno con él. Dice Wittgenstein, la solución del problema de la vida se aprecia con la desaparición de ese problema. ¿No es esta la razón por la que las personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el sentido de la vida no pudieron decir entonces en qué consistía tal sentido? No se puede explicar, se puede vivir. Digamos que la genuina experiencia del sentido de la vida nunca es el fruto de la indagación en los porqués, en los paraqués. Y este tipo de explicaciones, como camino a la experiencia del sentido, puede servir para otorgar cierta seguridad mental, pero nunca confianza básica, metafísica, real, de la que antes hablábamos. Para estas tradiciones, por lo tanto, la vida ya tiene un sentido, la vida es sentido, y ese sentido tiene una doble dimensión. Una dimensión invisible, ese logos, ese Tao, es invisible, oculto, inmanifiesto, incognoscible. La naturaleza, con mayúscula, gusta de ocultarse, dice Heráclito, y Séneca, Dios es el todo que ves y el todo que no ves. Pero también este sentido tiene una dimensión visible, un rostro visible, y aquí es donde me voy a centrar en la charla de hoy, en este rostro visible, en esta manifestación visible del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido visible de la vida? Pues es algo observable. Si contemplamos la realidad, que vemos que toda la existencia, todo lo existente, avanza según cierto cauce. La única constante en este mundo es el cambio. Esto también es recurrente. Lo dicen en el budismo, la impermanencia es la base de todo lo existente. Heráclito lo decía, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Todo está cambiando, pero este cambio no es arbitrario, sino que sucede según ciertos cauces. Por ejemplo, yo planto una semillita y de ahí no va a surgir una piedra, sino una planta específica cuyo crecimiento además va a responder a ciertos patrones específicos. Digamos que el cauce o dirección que sigue la existencia, acudiendo en este caso a la terminología de Aristóteles, viene dado por el paso de la potencia al acto, por la actualización progresiva de las posibilidades, de las potencialidades que están latentes en cada realidad. El diccionario de la lengua española dice actuar, ejercer una persona o cosa, actos propios de su naturaleza. Es decir, cada realidad tiene una naturaleza propia, un potencial, unas posibilidades internas concretas que constituyen su esencia, y eso tiende a expresarse, a desplegarse, y eso va a definir sus posibilidades específicas. Todo tiende a actualizar el potencial que trae consigo, y por lo tanto la vida se revela como un proceso creativo de constante actualización de posibilidades latentes que pugnan por expresarse y por alcanzar un grado creciente de complejidad, ¿no? Es como si la naturaleza de la vida fuera querer más vida, una vida más plena, más intensa y más rica, ¿no? Por lo tanto, el sentido de la vida es este movimiento de actualización de las posibilidades internas latentes en cada realidad, o lo que es lo mismo, el crecimiento, el desenvolvimiento o la plena autoexpresión. Digamos que este es el sentido visible de la vida, ¿no? Y cuando digo crecimiento, y vuelvo a lo que decía Enrique, no se trata de llegar a ningún lugar. Sí, el fin de la vida es el crecimiento, pero el crecimiento es un acto en presente. El fin de la vida es vivir y el fin del crecimiento es crecer. Y Spinoza, en un libro que recomiendo, se llama Ética, dice lo siguiente: cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance
por perseverar en su ser. Y el esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia de la cosa misma. Es decir, hay un esfuerzo, un impulso, una fuerza que lleva a las cosas a mantenerse en el ser y a potenciar su ser. Y esto, que según Spinoza es la esencia de cada realidad, él lo llama el conatus. Conatus. Y recoge aquí también una noción estoica, la de impulso. También los estoicos decían que el impulso es esa fuerza que lleva a los entes a intentar conservar su vida y potenciarla. Y el psicólogo humanista, Carl Rogers, viene a decir algo similar. Dice, todo está construido a partir de una única fuerza de vida que él llama la tendencia actualizante. Como que la materia prima de todo lo existente es esa tendencia actualizante. Es un instinto de vida, de autoafirmación ontológica. Todo busca vivir, conservar su ser, y vemos cómo la plantita va a retorcerse todo lo que sea necesario para recibir la luz cuando ésta se le retira, y el animal va a luchar hasta el final para defender su vida. Y en el ser humano esta tendencia actualizante se manifiesta con una aspiración al desarrollo y a la felicidad a la que no puede renunciar porque es su misma esencia. De nuevo Spinoza, el anhelo de vivir felizmente es la misma esencia del hombre, es decir, el esfuerzo que cada uno realiza por conservarse en su ser. Ese conatus, esa aspiración a la felicidad, es la misma esencia del ser humano. Y tradicionalmente el potencial específico, cada realidad tiene un potencial específico, el del ser humano, se ha descrito, y ya lo ha hecho Enrique en su conferencia, o se ha resumido en inteligencia, afectividad y energía Satchitananda, como decía Enrique. Es decir, el potencial específicamente humano es, o se resume en poderes cognitivos, lo que nos permite conocer, poderes creativos, lo que nos permite actuar y crear, y poderes afectivos, los que nos permiten amar, percibir la belleza. También en los animales vemos esos poderes activos, cognitivos, afectivos, en cierto grado, pero digamos que hay un espectro en la expresión de estos poderes que es específicamente humano. Solo el ser humano busca el conocimiento por el conocimiento, solo él se pregunta por la verdad de las cosas, y hace ciencia y hace filosofía. Solo el ser humano crea objetos bellos e intenta contemplar la belleza por la belleza en sí, y se puede consagrar a la contemplación desinteresada y hace arte. Solo el ser humano se pregunta por el bien común y elabora códigos para el bien común. Solo el ser humano es consciente de su ser y se pregunta por el ser de las cosas, hace metafísica. Solo el ser humano aspira a lo absoluto, la espiritualidad. Digamos que las posibilidades más específicamente humanas son las que se ordenan a la verdad, a la belleza y al bien. Y la palabra actualización es interesante porque nos habla de que nuestro crecimiento sigue una dirección muy concreta, es siempre de dentro hacia afuera. Es decir, no me hace crecer, no me realiza lo que tengo, lo que incorporo, lo que asumo del exterior, sino mis propias respuestas activas, lo que yo soy y lo que yo expreso. Y cuando actualizo mi propio potencial, eso va a ir acompañado de una sensación subjetiva de realización, de serena plenitud y de sentido. Es decir, la vida ya tiene un sentido, una dirección, y vemos que a nivel de la existencia ese sentido es el crecimiento. Por lo tanto, cuando yo me ajusto a la dinámica de la vida, cuando actualizo mis posibilidades específicas, tengo la experiencia subjetiva de sentido, de plenitud. Y en este sentido cabría definir la alegría como la conciencia íntima de estar creciendo. Insisto en que estoy hablando a nivel existencial. Luego hay una plenitud esencial de la que muy bien ha hablado Enrique, luego haré mención a ella, ¿no?
pero a nivel existencial la alegría es la conciencia íntima de estar creciendo. Y de nuevo nos dice Spinoza, la alegría es el paso del hombre de una menor a una mayor perfección, y la tristeza es el paso a una menor perfección. Cleantes, un estoico, llamaba a la tristeza la parálisis del alma. Y es interesante pensar en cómo en cierta vertiente de la psicología que surgió en el siglo XX, y en concreto del psicoanálisis, Freud, decía algo diferente. Freud decía, no, el impulso de vida, ese que nos decía Carl Rogers, que es constitutivo de todo, hay que complementarlo con un instinto de muerte. Decía, no, en el ser humano hay dos principios igualmente originarios, el impulso de vida y el impulso de muerte, que es el que explica el mal, la destrucción, la autodestrucción. Digamos que Freud, con este concepto del impulso de muerte, viene a ser una especie de versión laica del concepto del pecado original, esa corrupción fundamental en la naturaleza humana, que también tiene en el inicio teológico de ese concepto hay cierta influencia del maniqueísmo, ¿no? Y Erich Fromm, que es un seguidor parcialmente de Freud, porque renovó un poco su teoría y su práctica psicoanalítica, y que está muy influido por tradiciones sapienciales de Oriente y de Occidente, y en concreto por Spinoza, dice no, no es así. Es decir, lo verdaderamente originario, intrínseco, es el impulso de vida. Y el impulso de muerte es siempre secundario y derivado, y se explica por la frustración del impulso de vida. Es un hecho y es innegable, y lo observamos, el sadismo, el deseo de destruir por destruir, el impulso a hacer daño de forma gratuita, eso es obvio, en la conducta humana, pero, insiste Erich Fromm, y lo comparto, es el resultado de la vida no vivida, de la vida mutilada. Es el resultado de la frustración del impulso de vida. Por lo tanto, el resultado de la impotencia. Quien se siente mermado, quien no puede crear, destruye. Porque al destruir, vuelve de alguna manera a recuperar un sentido de potencia. Es decir, vuelve, aunque sea de una forma invertida, a sentirte potente. Es como si en el hombre hubiera una necesidad de crear, de trascender lo dado, de crear vida, y para algunas personas, cuando no pueden crear, destruirla es una manera también de trascender la vida y de superar un sentimiento que resulta insoportable de impotencia y de pasividad. Lo cual demuestra que el hombre está hecho para crear, para vivir en ese proceso de crecimiento, de actualización, y por lo tanto para sentirse potente en ese sentido profundo y genuino. Y esto es interesante porque nos pone en conexión con el significado que para los antiguos tenía la palabra virtud. Dice Spinoza, por virtud entiende lo mismo que por potencia. La virtud, en cuanto referida al hombre, es la misma esencia o naturaleza del hombre, en cuanto que tiene la potestad de llevar a cabo ciertas cosas que pueden entenderse únicamente a través de las leyes de su naturaleza. En pocas palabras, la virtud es potencia y es la capacidad de actualizar nuestro potencial, la capacidad de obrar, el poder o la potestad de obrar. Y una persona es virtuosa cuando posee una capacidad incrementada de actualizar su naturaleza, de usar y de actualizar sus mejores posibilidades, sus posibilidades más propias. Fijaros que es interesante este concepto de virtud asociado a la potencia, al poder entendido en el sentido más legítimo, porque habitualmente esta palabra está muy mal utilizada. Virtud es sinónimo de potencia y por lo tanto sinónimo de alegría, porque es sinónimo de actualización, de crecimiento, de movilización de la potencia de obrar. Nos vamos al taoísmo y encontramos una palabra muy similar. El término te en el taoísmo significa la naturaleza particular de cada cosa, su conatus,
y significa también fuerza, poder, vitalidad y virtud. De nuevo vemos cómo se asocia la palabra virtud a potencia. Como cuando hablamos de las virtudes de una planta, de los poderes que tiene esa planta, ¿no? Sócrates, en un diálogo que se llama La República. Cada realidad tiene una operación propia, la que ella sola realiza o ella mejor que las demás, y esa es su virtud. La virtud de los ojos es ver, la de los oídos oír, y luego vas a preguntarse cuál es la operación propia del alma, cuál es la virtud del alma. Y hay un diálogo precioso intentando dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y es muy interesante entender así la virtud como conatus, como potencia, como virtud, que a su vez es alegría, porque de aquí se derivan muchas consecuencias, y una de las consecuencias que deriva Spinoza es la siguiente. Si la virtud es potencia incrementada, si el sello de la virtud es la alegría, no hay nada virtuoso, ni fuerte, ni elevado, ni noble en aquellos estados del ánimo que nos restan alegría o que nos tornan impotentes. Y Spinoza, en este libro, realiza una clasificación de lo que él llama pasiones, que es una terminología también de la filosofía clásica. Pasiones son los impulsos y las emociones irracionales, desordenados, que originan sufrimiento. Y dice algo que puede resultar muy chocante para las personas que hemos sido educados en una cultura cristiana. Nos dice Spinoza: si esto es así, el arrepentimiento, la humildad, la conmiseración y la esperanza no son virtudes. Leo: los afectos de la esperanza y el miedo no pueden ser buenos de por sí, pues el miedo es una tristeza y la esperanza es una alegría inconstante que no se da sin miedo. Séneca, un estoico, decía algo similar: depender de la esperanza es depender de lo fortuito, lo que no da a la virtud un fundamento estable. Spinoza: cuanto más nos esforzamos en vivir según la guía de la razón, tanto más nos esforzamos en no depender de la esperanza. La conmiseración es por sí mala e inútil. Puede parecer muy chocante, ¿no? La humildad no es una virtud, no nace de la razón, porque es una tristeza que nace cuando el hombre considera su propia impotencia, lo cual es una señal de que no conoce su verdadera potencia, su verdadera esencia. No es una virtud, sino una pasión. Y ya para escandalizarnos más, el arrepentimiento no es una virtud, porque el que se arrepiente de lo que ha hecho es 2 veces triste e impotente. Voy a matizar que luego en la explicación que da de todo esto Spinoza se puede deducir que no se trata de renunciar a estos términos, sino, como bien decía Enrique, de darles un nuevo significado, porque efectivamente, tal y como se han utilizado estos términos, con frecuencia incluyen tristeza, impotencia, pero si se entiende la humildad como ausencia de pretensión, como no apego a una imagen propia, como tener una mirada objetiva sobre uno mismo, ahí no hay ninguna tristeza ni ninguna impotencia. Si se entiende la esperanza como resistencia al desaliento, como coraje orientado a esas culturas, ahí tampoco hay tristeza e impotencia. Si la conmiseración se entiende como una compasión que no se entristece con el triste, sino que ayuda al que está mal a que se eleve al propio estado de alegría y de vigor, ahí tampoco hay impotencia. Y si por arrepentimiento se entiende no un regodeo triste en lo hecho, sino un reconocimiento responsable del error cometido y una voluntad activa de cambiar y de equilibrar el daño causado, ahí tampoco hay ni tristeza ni impotencia, ¿no? Pero sí que es verdad que con frecuencia, detrás de estas supuestas virtudes malentendidas, lo que hay, como bien dice Spinoza, es esto, ¿no? Y Nietzsche, es un filósofo muy posterior, en esta línea va a ser mucho más extremo, va a ser una crítica muy ácida. Esta acidez no la encontramos en Spinoza. Y Nietzsche dice que él también es un filósofo de la vida, de la potenciación de la vida. Y dice que con frecuencia ha habido una moral, una caricatura de la moral. Él habla de moral cristiana, yo creo que es una deformación del genuino
sentido del mensaje cristiano, que ha sido fruto, según él, del resentimiento. Es como una moral de los impotentes y una moral debilitante de la potencia de obrar. Como una moral que en el fondo esconde un resentimiento hacia la potencia y hacia la excelencia, ¿no? Y dice, en el ocaso de los ídolos, con ese estilo suyo tan tremendo, ¿no? En todas las épocas se ha querido mejorar a los hombres. Y a eso se le ha llamado, por autonomacia, moral. Llamar mejoramiento a la doma de un animal es algo que a nosotros nos suena casi como una burla. Quien sepa lo que pasa en los lugares en los que se doman los animales salvajes, dudará mucho de que estos sean mejorados. Se los debilita, se les hace más dañinos, se les convierte en animales enfermizos, a base de deprimirles mediante el miedo, el dolor, las heridas y el hambre. Lo mismo pasa con el hombre domado que ha mejorado el sacerdote. Está claro que aquí está hablando de una caricatura, que es evidente que ha existido, en que el mejoramiento, entre comillas, del ser humano ha pasado por debilitar su autoestima, por hacerle desconfiar de sus impulsos más vitales, más autoafirmativos, y por convertirle en alguien dócil y fácilmente manipulable, ¿no? Y frente a esto nos encontramos con estas filosofías que nos dicen todo lo contrario. Que hay que desconfiar de las filosofías, de las psicologías que enfatizan la impotencia humana o de los dolorismos negadores de la vida, ¿no? Dice Spinoza en su Ética: seguramente solo una superstición triste y cruel puede prohibirnos la alegría. Pues ¿por qué sería más conveniente evitar el hambre y la sed que desechar la melancolía? Tal es la manera de vivir que he adoptado yo personalmente. Solo una divinidad hostil puede alegrarse de mi debilidad y de mi sufrimiento y honrar la virtud de mis lágrimas, de mis sollozos, de mis temores y de todas las cosas de este género que son evidencias de un ánimo impotente. Por el contrario, solo en la medida en que sentimos más alegría, pasamos a una mayor perfección y participamos de la naturaleza divina. Por eso conviene que el sabio use las cosas y se deleite con ellas tanto como sea posible. Es propio de un hombre sabio que reponga fuerzas y se recree con alimentos y bebidas agradables, tomadas con moderación, que goce de los perfumes, de la belleza de las plantas, de la música, del teatro, y en una palabra de todo aquello de lo que podemos disfrutar sin perjudicar a los otros. Pues el cuerpo humano está compuesto de muchas partes de naturaleza diversa, que necesitan un alimento nuevo, variado, a fin de que todo el cuerpo sea igualmente apto para hacer todo lo que pueda seguirse de su naturaleza y, consiguientemente, a fin de que el alma sea igualmente apta para comprender más cosas. Spinoza nos previene de esas supersticiones tristes y crueles que ocultan por resentimiento hacia lo vital, hacia lo gratuito, hacia lo bello. Por ejemplo, ese resentimiento obviamente nunca se manifiesta como tal, sino que se reviste de virtud, de profundidad, de grandeza moral. Es el resentimiento que siente el que cumple años ante el joven. Es lo que lleva a hacer comentarios del tipo: pero ¿cómo voy yo a disfrutar de esto si otras personas no pueden disfrutarlo? Y nos diría Spinoza: mañana a lo mejor eres tú el que no puedes disfrutarlo y no por eso vas a desear que el sol deje de brillar, que las flores dejen de florecer, o que quienes estén sintiendo alegría dejen de sentirla, ¿no? Nos dice, por lo tanto, cuidado con la tristeza y con el resentimiento disfrazados de virtud. Cuidado con pensar que en nuestra tristeza y en nuestra impotencia ha habido o hay alguna grandeza. Y cuidado con hacer sentir tristes e impotentes a los demás en nombre de su mejoramiento. Spinoza, cuidado con quienes subrayan los vicios en lugar de alentar las virtudes, con quienes apelan al miedo y no al crecimiento de la alegría, o con quienes invitan a huir del mal en lugar de alentar el bien. Y yo creo que esto nos explica demasiadas cosas, ¿no? Spinoza, en ese sentido, sigue una tradición socrática. Decía Sócrates:
todos buscan su bien, es decir, el ser humano ya está estructuralmente orientado hacia su bien. La voluntad no tiene que ser corregida, la voluntad ya está orientada hacia nuestro bien, y lo que llamamos mala voluntad en realidad es ignorancia. Porque no es posible comprender bien y actuar mal. Es decir, los poderes, nos dice Spinoza, de obrar del hombre tienden hacia el bien, pero a diferencia de con otras manifestaciones de la realidad, del mundo vegetal, animal, que automáticamente ya se orientan hacia aquello que es bueno para ellos, en el ser humano esta orientación hacia su bien está mediada por el discernimiento, por el conocimiento. El hombre se orienta hacia el bien, pero hacia lo que él percibe subjetivamente como bueno. Y aquí es donde vienen los problemas, porque ese conocimiento, ese discernimiento puede ser errado. Y en función de mis concepciones, de mi filosofía de vida, de mis creencias sobre lo que yo considero que es bueno para mí, que es realmente deseable, que es valioso, que es significativo, en función de cuáles sean esas concepciones, yo voy a dar un sentido particular a mi vida, diferente al que le dará otra persona. Y en ese sentido reconoceré un perfil singular. Voy a buscar ciertas cosas, voy a huir de otras, voy a eludir tal tipo de situaciones, voy a buscar otras. Es decir, hay unos patrones y unas consignas reconocibles que dependen de mi filosofía particular de vida, de mis concepciones sobre lo que es deseable, lo que es mejor, lo que es bueno, lo que es valioso, lo que es significativo, etc. ¿Qué pasa? Que muchas veces vivimos algo como negativo, como carente de sentido, no porque eso lo sea en sí mismo, sino por nuestra particular manera de interpretar y de significar la realidad. Por eso insisten, y esta es un poco la labor de la filosofía, decía Epicteto, vivir conforme a la naturaleza, es decir, que mi sentido subjetivo, el que yo otorgo a mi vida, se ajuste con el sentido objetivo de la vida, que no haya conflicto, porque cuando lo haya aparece la sensación de frustración, de sinsentido, de infelicidad. Yo creo que el problema es de la vida, que carece de sentido, que es absurda, que me maltrata, pero el problema es de mi propia visión. Por lo tanto, dice Epicteto, la filosofía tiene que servir para educar nuestras concepciones del bien y el mal, para que nuestra mirada se ajuste a las demandas propias de cada realidad y a mis propias demandas. Y Spinoza dice en esta línea, actuar según la virtud no es otra cosa que actuar según las leyes de la naturaleza propia. Ahora bien, nosotros actuamos solo en la medida en que comprendemos. Por lo tanto, actuar según la virtud es obrar y vivir bajo la guía de la razón. Aquí nos encontramos otra afirmación recurrente en la filosofía antigua. Virtud es actuar según la razón. Dicen Sócrates y los estoicos, hay una única virtud, la sabiduría, porque si yo comprendo bien, automáticamente mi actualización va a seguir el cauce adecuado. Decía el estoico Aristón, la virtud del alma es la ciencia de los bienes y de los males. Sócrates insiste continuamente en esto, solo hay una virtud, la sabiduría, la comprensión. Y aquí hay que hacer una matización importante, vemos cómo hay tantas nociones, la de virtud, la de naturaleza, que con el tiempo se ha desdibujado su sentido. Pues algo similar pasa con el concepto de razón. Hoy en día, cuando tenemos a Spinoza diciendo que la virtud es vivir bajo la guía de la razón, nos choca, porque el concepto de razón que tenemos es muy diferente del que le otorga Spinoza y del que se otorgaba a esta noción en la filosofía clásica. Cuando los clásicos hablan de vivir en conformidad con la razón, por razón no están entendiendo el pensamiento individual, sino que están entendiendo el logos en nosotros, esa inteligencia rectora del cosmos en nosotros. Y
aquí menciono algo que ya de alguna manera mencionó Enrique y que es importante también para entender a estas tradiciones filosóficas. La concepción del ser humano que se tenía y que se tiene en muchas tradiciones sapienciales es una concepción tripartita. Reconocían en el ser humano una dimensión somática, física, una dimensión psíquica, todos los procesos cognitivos, emocionales, conductuales, y reconocían un tercer principio, que es lo que los antiguos llamaban el nous, a veces el logos, es el espíritu, aquí lo hemos llamado ser, presencia, con lo cual cuando nos hablan del intelecto, de la razón, en muchas escuelas de la antigüedad, cuando Spinoza nos habla de la razón, no está hablando de la mente psíquica, está hablando de la inteligencia con mayúscula, del logos en nosotros, del nous. Dice Zenón Estoico, no se deben erigir templos a los dioses, sino conservar lo divino en la inteligencia. La inteligencia, de hecho, es lo divino y ella, en efecto, es inmortal. Es decir, no nos distraigamos adorando a los dioses cuando esa presencia consciente, inteligente en nosotros es lo divino y es inmortal. Y es muy bonito como los antiguos, en concreto Aristóteles, insisten siempre esa chispa de la divinidad en el hombre, ¿no? Es curioso, es como que lo que nos especifica como seres humanos es esa dimensión no ético-espiritual y curiosamente es lo divino en nosotros. Lo divino en nosotros es lo que nos hace humanos. Y esta dimensión es, como decía Enrique, la que nos permite sentir yo soy, el sentido de nuestra presencia lúcida, es la fuente del sentido del bien, del sentido de la verdad, del sentido de la belleza, por lo tanto la fuente de la inspiración profunda en el ámbito filosófico, artístico, científico, es la fuente del discernimiento, la fuente de la comprensión y es la fuente de la libertad, porque es la única dimensión que es radicalmente libre. Digamos que es libre porque el logos en nosotros es aquello que es irreductible a lo dado al mundo fáctico, ¿no? Y es esta libertad la que nos permite tomar distancia con respecto a nuestros condicionamientos, es la que nos permite la contemplación desinteresada, contemplar las cosas en sí y no solo en función de nuestros intereses personales o de la propia supervivencia. Y es la que nos permite ser proactivos, una palabra que se utiliza hoy mucho en psicología, es decir, dueños de nuestras respuestas. Porque en el ámbito somático y psíquico todo está mutuamente condicionado. Pero solo ese principio es un principio que se autodetermina, que es libre, creativo, y por lo tanto solo cuando nos situamos ahí es posible ser dueños de nuestras respuestas y que sea posible esa actualización permanente de la que antes hablábamos, ¿no? Y esta forma de concebir el ser humano también establece una jerarquía de bienes. Decía Spinoza en esa cita, no hay nada malo en buscar aquello que alimenta el cuerpo, la música, lo de las plantas, de los olores, como hay que amar la vida, ¿no? Pero si en alguna pasión, y esto lo dice Spinoza también, entran en conflicto los bienes del cuerpo y los bienes de los superiores en nosotros, claramente la primacía hay que darle a lo segundo. Es decir, la vida física está subordinada a la vida espiritual y por eso una persona en nombre del amor a la verdad puede renunciar a su propia vida física. Porque el fin del ser humano no es la mera autoconservación biológica, si lo es en el animal, el conatus le lleva a que ese sea su fin, sino que hay una vida con mayúscula más rica, más vida, más amplia, más profunda, que es la vida del espíritu y esto es lo que nos permite cuando, insisto, ambos bienes entran en conflicto, priorizar esta última vida, ¿no? Ahora bien, advierte Spinoza, cuidado, porque si puedo renunciar al bien del cuerpo por el bien espiritual, es porque ya poseo esa vida del espíritu, no a la inversa.
Dice, no por renunciar voy a acceder a esa vida superior. Dice Spinoza, la felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma, y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que al contrario, podemos reprimir nuestras concupiscencias porque gozamos de ella. Qué distinto, ¿no? Lo humano es todo lo espectro, lo somático, lo psíquico, pero lo que nos especifica es el nous. No podemos negar nuestros condicionamientos biológicos, psíquicos, sociales, y no se trata de negarlos, se trata de reconocer esa dimensión que nos permite adoptar una actitud u otra ante esos condicionamientos. Y ya en este punto, después de todo lo dicho, y ya para terminar, quiero dar unas indicaciones sobre las claves prácticas que nos da la filosofía estoica para conseguir eso que nos proponía Epicteto. O sea, la filosofía tiene que educar nuestras concepciones del bien y el mal. Y eso va a ser posible que el sentido que yo otorgue a mi vida sea armónico con el sentido objetivo de la vida, ¿no? Eso es lo que va a permitir ese ajuste con el orden del mundo, ¿no? Y las claves prácticas que nos dan los estoicos, y en concreto Epicteto, otro filósofo con el que siento una especial simpatía, son las siguientes. La primera es reconocer que mi identidad radica en este principio espiritual. Él lo llama proairesis, que significa libertad, lo llama hegemonicón, que significa regente, principio rector. Marco Aurelio, posteriormente, lo llamará la divinidad interior o el genio interior. Todos son formas de apuntar a lo mismo. Reconocer que nuestra identidad radica en ese principio que es mucho más originario que nuestro psiquismo, que es fuente de discernimiento, de libertad, y que es lo único que nada ni nadie nos puede quitar. Pueden dañar nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, nuestras circunstancias, pero nada ni nadie puede tocar ni dañar este principio porque es lo único que nos es realmente propio y que no podemos, por lo tanto, ser nunca desposeídos de ello, ¿no? Y otra clave práctica que da Epicteto, que es muy sencilla, pero que es muy profunda, es la siguiente. Él distingue entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y viene a decir lo siguiente. Mi salud, mi reputación, que le vayan bien a mis seres queridos, el éxito, el reconocimiento, que me quieran las personas a las que yo quiero, es evidente que son cosas que hasta cierto punto dependen de mí, pero en último término no dependen de mí, escapan a mi control, ¿no? Y dice Epicteto, lo único que siempre y en todo momento va a depender de mí es mis propios pensamientos, cómo yo interprete las distintas situaciones, el significado que les otorgue y por lo tanto la actitud que yo adopto ante lo que me pasa, ante los distintos hechos de la vida. No depende de mí enfermar, pero sí cómo yo vivo y la actitud que adopto ante ese hecho. Lo que depende de mí, por tanto, es lo que depende del principio rector, de esa instancia que constituye mi identidad, que es libre y que es la que me permite siempre poder adoptar una actitud u otra ante lo que me sucede. Y dice a continuación Epicteto algo que también puede resultar extraño. Dice, aquello que no depende de nosotros es indiferente, no es ni bueno ni malo. ¿Cómo no va a ser un bien la salud? ¿Cómo no va a ser un bien la felicidad de las personas a las que amo, ¿no? Y dice Epicteto, sí, son bienes relativos, son cosas que preferimos, que deseamos, pero no son un bien y un mal con mayúsculas porque no dañan, ni tocan, ni afectan a mi regente. Es decir, solo aquello que tiene la capacidad de incumbir a nuestra parte más noble, al principio rector, es decir, solo lo que sale de mí, mis propias actitudes y pensamientos, solo ahí radica mi bien y mi mal, porque solo eso
me hace mejor o peor ser humano. Y lo que nos viene a decir Epicteto es que la infelicidad, el sufrimiento, la experiencia del sinsentido siempre se origina en una falta de discernimiento. En una falta de discernimiento que nos lleva a poner nuestra identidad en algo diferente a nuestro principio rector, una falta de discernimiento con respecto a lo que depende de nosotros y no depende de nosotros, y una falta de discernimiento que nos lleva a pensar que lo que no depende de nosotros es un bien y un mal en un sentido absoluto. Y en concreto, cuando yo creo, por ejemplo, que depende de mí lo que no depende de mí, cuando pretendo o tengo una actitud de excesivo afán de control que me lleva a no aceptar mis límites, a no aceptar lo impermanente de la vida, a no aceptar la realidad de la decadencia, de la enfermedad, de la muerte, de emociones negativas que provienen de lo contrario, de pensar que nada depende de mí, de sentirme pasivo e impotente y por lo tanto olvidar que incluso en las situaciones más difíciles, más limitadas, hay algo que siempre depende de mí y es la actitud que yo adopte ante esa situación, ¿no? Y cuando este discernimiento no está presente, cuando olvidamos nuestro poder esencial, aparecen pues la desesperación, la tristeza, la desesperanza, en el sentido genuino del término, la desmotivación, la sensación de pérdida de autodominio, etc. Y si antes, en las emociones problemáticas anteriores, hacía falta aceptar, soltar, aquí lo que hace falta es reconocer ese poder esencial que, nos vienen a decir los estoicos, hacen que absolutamente todo se pueda convertir en un bien interior. Es decir, que no hay nada que obstaculice ni que impida mi crecimiento, porque si yo adopto una actitud activa y creativa al respecto, eso que aparentemente era un mal, yo lo voy a convertir en una ocasión de desarrollo, de crecimiento, de conocimiento, y por lo tanto lo voy a convertir en un bien interior. Por lo tanto, los errores de discernimiento aparecen cuando olvido ese poder de la presencia del logos en nosotros, que nada puede vencer ese poder esencial, o cuando no caemos en la cuenta de que nuestro control de lo que no depende de nosotros tiene un límite claro y que ante ese límite la única actitud que tiene sentido es la aceptación. Y aceptación aquí no significa resignación. Para estas tradiciones la aceptación, curiosamente, también lo vemos en la filosofía de Spinoza, también lo vemos en la filosofía de Nietzsche, es la expresión máxima de potencia. Lejos de parecer una actitud impotente, o lejos de parecer una actitud pasiva, es la actitud más activa, la muestra mayor de poder interior. Insisto en que no equivale a la resignación, no equivale a dejar de intentar cambiar aquello que está en nuestra mano cambiar, no equivale a que nos guste lo aceptado, tampoco equivale a que renunciemos a nuestras preferencias de ciertas circunstancias frente a otras. A lo que sí equivale es a la creencia de que solo una de esas condiciones debería prevalecer, es decir, a nuestra exigencia de que las cosas sean de una determinada manera. Y el sufrimiento psicológico, la experiencia del sinsentido, no se explican simplemente como por el dolor, que antes decía Enrique que es un elemento que siempre va a estar presente en la existencia, sino que siempre se explica por la creencia, esto no debería ser. Siempre se explica por una lucha con la realidad, que obviamente es una batalla que siempre está perdida de antemano, ¿no? Enrique leyó una cita en esta línea de Nisargadatta, leo a Epicteto: no pretendas que los sucesos sucedan como quieres, sino que quiere los sucesos como suceden y vivirá sereno. Marco Aurelio: todo se me acomoda lo que a ti se acomoda. O naturaleza, con mayúsculas. Nada me llega tarde, nada me llega pronto, si llega a punto para ti. Y esta aceptación de nuestros límites, esta aceptación de lo inevitable, madura
cuando de ser simplemente una constatación del sinsentido de negar lo que es, pasa a ser una confianza serena en el fondo de la vida y más aún pasa a ser una actitud de gratitud maravillada ante la inteligencia que todo lo sostiene, ante el orden natural de las cosas y los sucesos. Y es aquí donde radica, para esta filosofía, el culmen de la vida virtuosa, de la vida sabia, de la vida feliz, y es el ajuste pleno con lo que es. La virtud, por lo tanto, es potencia, y cuando situamos nuestra identidad en el principio rector, solo entonces es posible una potencia de ser y de obrar que nunca es negada. Dice Spinoza, la potencia del cuerpo es limitada. Hay cosas más potentes que se oponen al cuerpo. Pero la potencia del principio rector, del regente, de nuestro ser, no tiene límite. Si pongo mi bien en algo que no depende de mí, cuya potencia es limitada, ahí va a aparecer tristeza, frustración, y en el peor de los casos, como antes veíamos, va a aparecer incluso el deseo de negar la vida fuera de mí como una forma de compensar mi sentimiento de impotencia. Por eso dice Spinoza que solo las personas realmente virtuosas pueden desear el bien de los demás, y por lo tanto la virtud es la base de la amistad. Es muy bello lo que dice la ética: solo los hombres libres son entre sí muy útiles unos a otros, solo ellos están unidos por la más estrecha amistad y se esfuerzan con el mismo grado de amor en prestarse beneficios, y por lo tanto solo los hombres libres son entre sí muy agradecidos. Me ajusto al sentido de la vida, por lo tanto, cuando sitúo mi identidad en el principio rector, cuando sé que mi bien radica únicamente en aquello que depende de mí, y entonces comprobamos que para lo que realmente somos no existen los obstáculos, que como antes decíamos, todo se puede convertir en un bien interior, ante todo podemos dar una respuesta actualizadora y creativa, todo puede convertirse en una pasión de crecimiento íntimo, nada puede anular nuestra genuina potencia, y podemos ser dañados, destruidos en nuestro cuerpo, en tantas cosas, pero hasta eso, esa potencia última, insisto, puede convertir eso en un triunfo espiritual. Y dice Epicteto en este sentido: se puede entonces sacar provecho de esto, de todo. Y también del que me insulta, sí, puedo aprovecharlo como aprovecha el entrenador al atleta. Pues el que me insulta se vuelve entrenador mío, entrena mi capacidad de aguante, mi docilidad, mi mansedumbre. Si alguien me entrena en la docilidad, no me aprovecha. Un mal vecino, vale, el problema es para él, pero para mí es un buen vecino, entrena mis buenos sentimientos, mi ecuanimidad. Un mal padre, para sí, para mí es bueno. Esta es la varita de Hermes. Toca lo que quieres, dice, y se convertirá en oro. No, sino venga lo que quieras y yo lo convertiré en un bien. Solo desde ahí, cuando se ha efectuado correctamente ese discernimiento, descubro una potencia de ser y de obrar que no tiene límites. Por lo tanto, una alegría esencial que no tiene límites. Y nos dice Epicteto, esa felicidad, esa alegría, esa serenidad requiere, por lo tanto, una decisión, un discernimiento que no admite términos medios. ¿Dónde estoy poniendo mi máximo bien? Y dice Epicteto, si lo estoy poniendo en algo que no depende de mí, en el amor de algún otro, en el reconocimiento, en los bienes del cuerpo, ahí estoy estableciendo el precio al que vendo mi serenidad. Y eso lo pregunta con frecuencia Epicteto: ¿a qué precio estás vendiendo tu serenidad? Y ya por último, un minutito, quería hacer una mención a una noción de la filosofía antigua que es muy bella, que ha tenido mucho peso en el cristianismo, y es la noción de providencia. Providencia es una intuición íntimamente ligada a la intuición del logos.
significa previsión inteligente, es como lo contrario al azar ciego, y es una noción que trata de una forma muy bella Sócrates, es decir, Platón. También en el estoicismo se habla con mucha frecuencia de la providencia, y es una noción que luego retomará el cristianismo y está bellísimamente expresada en el Sermón de la Montaña, ¿no? Mirad las aves del cielo, que siembran y siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura, ¿no? ¿Y qué significaba para los filósofos que hemos mencionado esta palabra providencia, ¿no? Esta providencia filosófica? Pues así define la providencia un estoico, Zenón, dice lo siguiente: la naturaleza crea todas las cosas para satisfacer su función propia, de modo que todo pueda alcanzar su fin y a la vez vivir en armonía y en conformidad con el todo. Y uno lee esto y dice, no parece tan obvio que el logos cuide del ser humano, ¿no? Y aquí aparecen todas las objeciones que han sido recurrentes en la historia de la filosofía. Le decía Lucilio a Séneca, decía Séneca a Lucilio, me preguntaste por qué, si la providencia rige el mundo, suceden desgracias a los hombres buenos. ¿Cómo confiar en esa providencia cuando vemos cómo los hombres buenos sufren, cuando hay tantas injusticias? Y lo que nos vienen a decir los estoicos es lo siguiente: la providencia de la naturaleza crea todo para que pueda alcanzar su fin individual y vivir en conformidad con su naturaleza propia. Y veíamos en el ser humano, esa naturaleza propia es el regente, y la pregunta es, ¿podemos siempre vivir en conformidad con el regente? Y aquí responde, sí. Es decir, la providencia no nos va a garantizar que no vayamos a sufrir injusticias, que no vayamos a tener daño en lo que no depende de nosotros. Lo que nos garantiza, nos dicen los estoicos, es que situamos nuestro bien y nuestro mal en lo que depende de nosotros, viviremos serenos y libres y no habrá motivos para reprochar nada a la vida. Y ese cuidado del logos en el que confió Sócrates no le ahorró una muerte injusta, no le ahorró la calumnia, pero sí le permitió que nada de ello minara su libertad y su contento íntimo. Es precioso el diálogo de Sócrates antes de su muerte. Los discípulos están aturdidos, llorando, y él está serenándolos y hablando con una ecuanimidad, y ha sido una bellísima lección filosófica de cómo afrontar la muerte. Eso es lo que garantiza el cuidado del logos. No la condena injusta, sino el poder haber muerto con esa serenidad y ese contento íntimo. Y a Epicteto, que también confiaba en la providencia del logos, no le ahorró ser esclavo, ser maltratado físicamente, no le ahorró el destierro, tuvo una vida muy dura, pero le permitió decir que su vida solo tenía un sentido y era cantar un himno a la divinidad, y que siempre estaba cantando un himno a la divinidad, ¿no? Pues esa es la naturaleza del cuidado del logos cuando nos armonizamos con él, con su curso en nosotros. Y quizá ahora se entienda una afirmación estoica que resume todo lo dicho, es de que antes la felicidad es el libre curso de la vida. Y hemos visto qué discernimiento es necesario para permitir ese flujo continuo de la vida en nosotros. Bueno, hasta aquí. Me he alargado un poquito más de la cuenta.